Claro, ¿por qué lo ves perdido? ¿Por qué lo ves, por qué es esa sensación fuerte como para generar una miniatura que diga perdido como turco en la neblina? Saben la expresión, ¿no? Sí, es una expresión popular, añeja, que cada vez se usa menos y que tiene que ver con sentirse desorientado. Lo de turco es un defecto, un agregado del habla, del uso. Inicialmente era de tuco en la neblina y por ahí dice, ¿y qué carajo es un tuco? Un bichito de luz es un tuco. Un bichito de luz es un tuco. Eh, Tuco en la neblina tiene la lógica de, por más que se trate de un bichito de luz, esa luz es insuficiente frente a un panorama de neblina. Me pareció una figura piola para plantear esta reacción post-eliminación de River y de Boca. Los dos llegaron hasta el mismo lugar. Después podemos ponernos a pensar cuál, cuál falló más o cuál estuvo mejor, en qué aspectos. Pero al margen de esa cuestión, los dos... por supuesto, la lectura siempre es doble vara, como en tantos aspectos de la vida política en la Argentina es doble vara. Pierde Boca y pierde el Boca de Riquelme, maten a Riquelme, echen a Riquelme, liquiden a Riquelme. Pierde River, o gana Boca, gana el Boca de Russo, Miguel, el Boca de Russo. Gana Boca, el Boca de Russo, pierde el Boca de Riquelme. En el caso de River la protección es mucho más amplia. Jamás se pondrá en cuestión el hecho de la incapacidad para convencerlo al pibe Mastantuono que se vaya en 6 meses, no en 6 años. En 6 meses, ¿no pudiste convencer a Mastantuono? ¿Tampoco tenés para ofrecer en esto que vos decís que es el club más importante o uno de los más importantes de Latinoamérica? Es tan poquito que no podés convencer a Mastantuono que se quede, no sé, 4 meses a jugarla. Bueno, está bien, pero claro, a nadie se le ocurriría decir: Brito, sos un inepto, tomátelas, o Gallardo, renuncia. Volviendo al plano futbolístico, a mí me llamó muchísimo la atención que Gallardo, que se encargó de aniquilar a Borja, Gallardo fue achicando los espacios de Borja, convenciendo al mundo, al planeta River, de que Borja no estaba para ser titular. De pronto es la carta de triunfo para un partido decisivo, como en el partido contra el Inter. Convengamos una cosa, Boca se pierde la posibilidad de asegurar su pase a octavos de final, que yo creo que debió estar en octavos de final, contra el Benfica. Y River se pierde la posibilidad de asegurar su pase a octavos de final contra el Monterrey, contra los Rayados. Contra Inter le podía pasar lo que le pasó a River, contra el Bayern le podía pasar lo que le pasó a Boca. Después, contra los muchachos de Oakland es un desbarajuste y además no tiene mucho sentido. Los muchachos de Oakland jugaron el partido de su vida y es el partido y es el momento histórico que le contarán a sus nietos cuando estén esperando pasar a otra temporalidad en una cama calentita en Nueva Zelanda. Pero al margen de esa cuestión, ¿qué fue lo que hizo tomar estas decisiones a Gallardo? Ponele que confiar en Aliendro de entrada. Aliendro no era titular desde marzo, creo. O Craneviter, y Aliendro desde marzo, Craneviter desde abril, o viceversa. Pero los dos venían de mucho tiempo, tanto Craneviter, especialmente Craneviter, y después Aliendro, de no tener minutos como titulares. Y bueno, tenían suspendido algunos futbolistas. Ahora, lo de Borja, si vos durante todo este tiempo has estado diciendo no es el indicado, no es el tipo con el que podemos contar, no es el... va de nuevo contra Inter. Apostar al desgaste inicial planteando la idea de jugar 1 contra 1 en los últimos metros, allá, cuando sale Sommer, mandarlo a Martínez Cuarta casi a 3/4 de cancha, pegado a Lautaro. Hace unos pocos días, en una conferencia de prensa, Gallardo dijo que River no tenía un plantel para presionar, para hacer presión alta. Es decir, presión alta es el eufemismo que se utiliza para decir, para marcar 1 contra 1 en la salida de ellos.
Y es lo que River hizo durante todos los primeros 45 minutos, quizá apostando a un error de ellos en la salida, en la presión, y que el cabezazo de Colidio entrara. Pero claro, esto es fútbol, no es matemática. Hay muchos que creen que es matemática y creen que el tema del fútbol se resuelve en planillas. Pero bueno, está claro que no es así. Vos podés hacer todas las planillas que quieran, después Colidio falla, después Batoni no, y a cobrar. O Boca metes 3 tiros en los palos, en el travesaño, durante los primeros 45 minutos, y entonces en lugar de irte 4-0 arriba, te vas 0-0 o 1-1, y entonces quedas afuera. Y entonces este nuevo formato tecnológico que hace que vos estás en la cancha definiendo en tercer partido el mismo horario y todos los cuidados posibles para que no haya tongo. Pero el asunto es que si vos ves el gol del Benfica, y claro que te va a afectar. Claro que te va a afectar, porque en ese momento pensás que no le hiciste el primero y tenés que hacerle 11 a los a los maestros, los panaderos, a ese grupo que se está jugando el partido de sus vidas. Son una suerte de bastardos sin gloria. Maestro de los maestros, Tarantino. Claro, están jugadísimos ahí y jugando el partido de sus vidas. Pero bueno, estoy mezclando adrede un poco las cosas porque los dos terminan, tanto Boca como River, con métodos distintos, con miradas distintas, en el mismo lugar, no pasando a octavos de final, que, insisto, esto es contrafáctico. Después los partidos puede salir cualquier cosa finalmente, en un partido no en 10. En 10 es lógico, en uno puede darse cierta cosa no tan lógica, no tan directa, no tan consecuencia de, y entonces podría haber pasado cualquier cosa. No obstante, yo creo que es contrafáctico. En octavos, más tardar en cuartos, River y Boca eran boleta. Entre otras cosas por la cuestión física, no solo la cuestión futbolística. Parecen estar más enteros los otros equipos. ¿Será la competencia? ¿Será la forma de preparación? No lo sé. O quizás será una diferencia en calidades futbolísticas individuales que hace que te obliguen a vos a correr más, a tener más desgaste, porque vos no tenés la pelota, la tienen ellos. La va a tener el Madrid, la va a tener el Manchester City, la va a tener el Inter eventualmente. Pero bueno, la sensación es que Boca consigue algún tipo de, ¿cómo les diría yo? Algún tipo de esperanza después de los primeros partidos contra el Benfica y contra el Bayern, aún perdiendo este último contra los teutones, algún tipo de esperanza en Le Survivant Titanic, Miguel Russo, el gran sobreviviente, Miguel, un luchater de toda la vida, pero un gran sobreviviente en un contexto muy adverso. Muy adverso también porque Miguel está saliendo de una situación personal vinculada a sus células que no es para cualquiera. No cualquiera se repone como se repuso Miguel, y no cualquiera pone en marcha una etapa de su vida después de pasar por semejante prueba, y lo está haciendo. Después se desfonda y deja esa imagen de no hemos avanzado nada, estamos en el mismo lugar, que significa retroceder, porque se supone que esto sucede después. Pero deja esa sensación. Si querés mirar con optimismo, vaso medio lleno, la esperanza de que por ahí puede encontrar la vuelta, y además queda claro que Ander no puede jugar más en Boca, o si juega tendrá Boca que esperar, puede esperar lo que esperó en esta Copa del Mundo. Rojo ya era historia antes de ir, más allá del incidente, más allá de si no me querés acá me voy. Bueno, son las cosas normales, las cosas que uno... Nadie, me parece, se queda en un lugar en donde no lo quieren. Esto es así. Y el primero que sabe que no está para seguir peleando un lugar importante en Boca es Rojo. Él lo sabe hace tiempo. El tema es que, claro, cuando le toca a uno asumir esa limitación, se puede tornar algo difícil. ¿Qué es el proceso por el cual está pasando esta etapa Rojo-Boca, Boca-Rojo, Russo-Rojo, Rojo-Russo? En el
otro caso, habrá que ver cómo hace pie River tras la ida de Mastantuono, que quedó claro que le falta, que está en un tiempo de despegue, que para la consolidación falta tiempo, mucho esfuerzo, mucho rodaje, y habrá que ver cómo termina haciendo pie en el Madrid. Pero para River era un engranaje interesante, muy interesante, que había logrado consolidarse o hacer pie en un contexto absolutamente magnífico, como puede ser un clásico Boca River, ganándolo, haciendo un gol, y ese gol, ¿no? De cara a lo que vendrá, Boca parece someterse a la esperanza ruso, y River parece necesitar que el técnico vuelva a enfocarse y sacar ventajas de lo que tiene, con lo que tiene. Puede ser un error grosero desfibrilar a tu 9 y después esperar que sea tu 9 el que te salve en el momento cúlmine, en el momento más difícil. Lo mismo un error de lectura de partido. Jugar 1 contra 1 en presión alta después de haber declarado un ratito antes en la Copa del Mundo, River no tiene un plantel como para hacer presión alta, como Turco en la neblina. Así están saliendo los dos, marchan por la puerta trasera. ¿Debieron estar en octavos? Creo que sí. ¿Pudieron haber hecho algo más que estar en octavos? Me da la impresión que no. Quizás sí, cuartos, pero no más allá, ¿no? Si la Argentina está en la primera D económicamente, ¿por qué River y Boca, o por qué el resto de los clubes del fútbol argentino debieran estar en primera A? Y además el verso de las sociedades anónimas es con pata corta. ¿Ustedes imaginan que con una sociedad anónima Mastantuono se queda? O lo hubieran hecho guita antes. En este contexto es en el que hay que trabajar y mucho y convencer de la necesidad de aquellos futbolistas que vale la pena quedarse aquí, aun cuando se gane mucho menos que en Europa. La seguimos en cualquier momento. Que la vida les ría y cante. Gracias.